ahora vamos con nuestro compañero Sergio Valdés, quien se encuentra en la plaza frente al Congreso Nacional, para saber las opiniones de los distintos sectores que decidieron pronunciarse sobre el polémico proyecto de ley contra toda forma de discriminación. Contigo, Sergio. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Nuevamente retornamos aquí de la plaza frente al Congreso Nacional y vamos a revisar un poco qué dicen los carteles y por qué estas manifestaciones frente al Congreso Nacional. Estamos primeramente con las organizaciones religiosas, evangélicas y católicas. Por ejemplo, dicen no a la ley Mordaza Filisola. Recordemos que Carlos Filisola es uno de los promotores también de este proyecto de ley. Mamá y papá, gracias a mamá y papá todos estamos aquí. Sí a la familia, también dice no a la ley Mordaza. Y escrito está, como está en la Biblia, varón y mujer los creó, haciendo referencia a la cita bíblica de Dios. También más arriba tenemos otros carteles que dicen, creemos en un orden, Dios, familia, trabajo y educación familiar. También varón, mujer, familia según la ley natural. Este es el grupo de organizaciones religiosas que por supuesto están expectantes de lo que pueda suceder en este tratamiento que está desarrollando a metros nada más de mí en la sede del Congreso Nacional. Ahora vamos hacia el otro sector porque aquí se armaron dos grupos importantes que están a favor y en contra de esta ley que básicamente habla o cita los motivos de no discriminación, pero según los religiosos se está promoviendo de alguna manera que en un futuro próximo se pueda permitir el aborto o en todo caso la unión entre personas del mismo sexo. Vemos por ejemplo aquí al otro sector, al otro bando aquí dentro de la plaza de armas frente al Congreso, nos matan y nadie va preso, justicia para los travestis, transexuales y transgéneros asesinados. Hay varias organizaciones de ONU Mujeres, también de organizaciones lesbianas, de gays y transexuales que están abogando por esta ley que se puede dar. Pero vamos a hablar con los protagonistas, si me sigue acompañando Daniel Leo en las imágenes. Esto es el panorama que se está viviendo, muy expectantes por supuesto, todos están aquí, los dos sectores. Vamos a conversar con Lena Cot. Bueno, Lena, para Red de Noticias Rey Guaraní, expectante de lo que pueda suceder en este proyecto de ley, ¿ustedes a favor? Claro, estoy a favor de un proyecto de ley contra toda forma de discriminación en Paraguay porque el Paraguay es una sociedad que discrimina a las mujeres, que discrimina a la gente que es de un pueblo originario, ¿verdad? De un pueblo indígena, que discrimina a los discapacitados, que discrimina también a los homosexuales y a los transexuales, que es el tema que es más discutido de repente. Y nosotros estamos apoyando esta ley. ¿Por qué? Estamos apoyando esta ley porque todos los seres humanos tenemos derechos, todos los seres humanos tenemos que ser iguales frente a la ley, todos tenemos que poder acceder a la salud, a la educación y a nuestros derechos como personas. Y este proyecto de ley justamente no es una destrucción a la familia como tanto se escucha. A nadie se le va a impedir que tenga una pareja del sexo opuesto, a nadie se le va a impedir que tenga los hijos que quiera, a nadie se le va a impedir nada. Justamente esto se le da derechos a la gente que por una cantidad de motivos durante tanto tiempo se le negó sus derechos y que no tuvo y que vivió eso en carne propia, la discriminación, que tanto sufrió por eso. Y justamente por todos los hijos del Paraguay queremos que un niño, que una niña no tenga que llegar a su casa a llorar toda la noche porque le dijeron afeminado o porque tiene algún tipo de enfermedad o discapacidad que hace que no sea como los otros niños y que por eso su profesora o el colegio o un centro de salud le discrimine y que esta persona tenga que sufrir por eso. Bueno, Lena, quédate un ratito, vamos a conversar con el señor Gustavo Rodríguez. Bueno, Gustavo, usted da un no rotundo a este proyecto de ley. Sí, pero quiero justificar el no rotundo porque es una cuestión que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y apunta a la destrucción de la familia. Es un movimiento mundial que quiere desembarcar en Paraguay para a costa de la familia, pero quieren camuflar el término, es poner de encubierto cosas que si se interpreta bien la ley y lo que están tratando va a tener derivación para nuestras futuras generaciones, para la educación de los hijos. Y eso es grave, porque eso ellos no están dimensionando. Dice discriminación. No, la verdad es que es a futuro, pasa a una generación futura. Eso yo quiero decir así. Y también, bíblicamente, esto está predicho, que va a suceder así
como en las épocas finales, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, esto va a existir. No, disculpa, bueno, Lena, ¿qué voy a decir al respecto de lo que dice este sector, verdad? De que el objetivo final es permitir la unión entre personas del mismo sexo, permitir el aborto. ¿Cuál es la postura de ustedes? No, la primera cosa que quiero decir es simplemente que Paraguay es un país laico, que todo el mundo es libre de tener la espiritualidad que quiere, pero que en ningún momento un sector religioso o una espiritualidad puede imponer su posición a los demás. O sea, esto también está contemplado en la Constitución paraguaya y sí, bueno, si estamos defendiendo acá la Constitución, estamos defendiendo esto. Y por otro lado, este texto no contempla en ningún momento ni el aborto ni el matrimonio homosexual. Este habla de derechos básicos de las personas, estamos hablando del derecho a la educación, a la salud, a la libertad, ¿verdad?, de expresión y de actuación. Y ya que hablas del tema de la defensa de estas personas en su identidad de género y su tendencia y su elección, ¿verdad? ¿Cómo hacen básicamente los conocimientos que vos tenés en las relaciones sexuales personas del mismo sexo para no tener enfermedades, para no, por decirlo de una forma, tener problemas de salud? el tema es exactamente el mismo que en parejas heterosexuales. O sea, para prevenir la enfermedad es necesario usar algún método de protección, ¿verdad?, que sería el condón, por ejemplo, pero los riesgos existen en parejas heterosexuales y en parejas homosexuales. O sea, esto está demostrado, hay que protegerse en cualquier caso y en cualquier tipo de sexo cualquier tipo de relaciones sexuales que uno tenga. Es una necesidad para la salud pública que cada paraguayo y paraguaya y cada persona del mundo se proteja. Y esto no es un problema específico a las personas homosexuales, es un problema que afecta a todo el mundo, que afecta hasta cuando la mujer está embarazada, afecta al feto, o sea, se transmite por la sangre, se transmite por los líquidos preseminales y el esperma en caso del hombre. Gracias, Lena. Bueno, para ir cerrando este contacto con el señor Gustavo, finalmente, que guardan que los senadores hagan un amplio debate y solamente se pueda cumplir con el pedido de usted. Sí, yo quiero decirle a los senadores y al pueblo paraguayo en general que estas cosas, hay dos temas, lo tangible y lo intangible. Desde el punto de vista intangible, que no traigan la ira de Dios sobre sus vidas ni sobre la vida de sus hijos. Y hay ejemplos recientes de lugares donde se ha aprobado esta ley que hasta la naturaleza está en contra, ¿verdad? ¿Ustedes no creen de que no se está camuflayando? No, yo creo que esto es un movimiento internacional con mucho poder pecuniario que quiere influir en las decisiones propias y en la mayoría de la gente paraguaya. La mayoría no acepta esto. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, esto es la situación en estos momentos, compañeros de la audiencia, expectante de lo que se puede resolver en el interior del Congreso Nacional. Muchas gracias, Sergio Valdés. A ustedes.